En Mateo 28:19 dice: así que vayan y hagan discípulos por todo el mundo, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es una de las misiones que Dios dejó en nuestras manos antes de subir al cielo. Es un deber de la Iglesia mantener viva la presencia y la enseñanza de Cristo a lo largo de la historia humana. Pero ¿has notado que dice vayan? Lo está hablando en plural, no lo dice para una persona. No es una encomienda para los 12 apóstoles y tampoco es una encomienda para aquellos que nosotros consideramos personas importantes en la iglesia. Jesús está hablando de ti y está hablando de mí. Seguramente en algún momento has oído que dicen que un pueblo que no aprende de su historia es un pueblo que está condenado a repetirla. Pero no solo eso. Conocer nuestra historia también nos hace sentir que formamos parte de ese grupo. Ponte a pensar. ¿Tú sabes cómo se conocieron tus padres? ¿Cómo compraron su casa, el lugar en el que viven? ¿Qué significa tu nombre? ¿O por qué llevas ese nombre? Cada vez que tú conoces más y más y más de la historia de tu familia, tú te vas sintiendo parte de ellos. Nosotros somos hijos de Dios, formamos parte de su familia. El conocer más de su historia nos va a dar identidad. También cuando nosotros conocemos la historia, nos damos cuenta que formamos parte del desarrollo de lo que Él nos prometió cuando dijo que edificaría su iglesia. Te das cuenta que eres una pieza importante y ya no lo tomas como algo ajeno. ¿Sabes? El otro día me preguntaba, ¿cuál será la importancia de conocer la historia de la iglesia? Y es que hay veces que tenemos tanta información que llegamos a preguntarnos, ¿y esto para qué me va a servir? ¿Cómo lo puedo utilizar? Porque digo, todos en algún momento fuimos estudiantes y nos preguntamos cómo lo podríamos aplicar. Pero ¿sabes? Lo maravilloso es que conocer la parte de la historia de Dios, conocer la parte de la historia de la iglesia, nos hace saber que formamos parte de su familia. Como les decía, nos da este sentido de identidad. Así que les pido, mis hermanos, que no se despeguen y por favor acompáñenos a que juntos conozcamos esta bella historia de amor, compasión, compromiso, persecución, que es la historia de la iglesia. Bienvenidos a Un Enfoque. Hola, ¿qué tal mis amigos? Es un gusto volver a verles y tenerlos aquí con nosotros. Qué bueno que volvieron a prender su celular justo en este momento, a conectarse a Facebook. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, es la novia perfecta. ¿Qué tal? ¿Qué les parece ese tema? Para acompañarnos el día de hoy tenemos a dos invitados que seguramente ustedes conocen muy bien, los han visto seguido en la iglesia y nos van a ayudar a conocer un poco más acerca de este tema. Nuestro primer invitado es nuestro amigo Fer Álvarez. Adelante, amigo, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal a todos? Hola, amiga. ¿Cómo estás? Aquí, gracias a Dios, todo bien. Y pues aquí, con mucho gusto de estar aquí con ustedes, para poder compartir este tema que creo es muy importante y pues vamos a platicar acerca de ello. Así es. Qué bueno que pudo estar aquí con nosotros, Fer, pero también tenemos otro súper invitado, es nuestro queridísimo amigo Yacer Sandoval. Amigo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, hola. ¿Qué tal, amigo? Muy bien. Aquí, gracias por la invitación. Un gusto Muchas gracias realmente a ti. poder estar aquí. Muy bien, amigos. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la historia de la iglesia. Y para iniciar este tema, amigos, me gustaría que me ayudaran a definir o que nos explicaran qué significa la palabra iglesia. Pues adelante, amigo. Pues bueno, la palabra iglesia viene del griego eclesia, que del significado, como digamos, más literal sería los llamados. Ese sería como uno de los significados, ¿no? Entonces, pudiéramos decir que la iglesia es aquel grupo de personas que han sido llamadas por Dios para ser parte de su pueblo, para ser parte de Dios mismo. Perfecto. Sí, ciertamente la palabra iglesia viene del griego, que es eclesia, y también como que se denominaba de esta forma
a un grupo de personas que se reunían para, digámoslo así, para definir asuntos importantes, ¿no? Era una palabra griega común para definir a este grupo, sobre todo a veces en el ámbito político, ¿no? Que tomaban decisiones. Entonces, es un grupo de personas importantes que se reúnen a tomar las decisiones. Entonces, Pablo utiliza este concepto de iglesia, o lo vemos en la Biblia, dando a entender precisamente, ¿no? Que cuando nos reunimos como cuerpo de Cristo, como iglesia, estamos realmente llevando a cabo esa tarea, ¿no? De provocar algo en el reino espiritual, en el reino de los cielos. Ok, entonces se podría decir que todos formamos parte de la iglesia. No todos, porque justamente por eso ocupaba ese término, ¿no? De los llamados. O sea, yo creo que los que pertenecen a la iglesia son aquellos que han hecho una profesión de fe correcta hacia el Dios verdadero, ¿no? Porque hoy en día, especialmente, creo que hay mucha información, hay muchas religiones, hay muchas formas de ver el mundo, hay gente que piensa que todos son hijos de Dios, pero no es así. A la luz de la palabra vemos que realmente en Juan dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas aquellos que lo recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces yo creo que pertenecen a la iglesia solamente aquellas personas que han respondido a ese llamado y que son ahora hijos de Dios por esa profesión de fe en el Dios verdadero. Sí, definitivamente es así, ¿no? O sea, aquellas personas que han creído en Jesús, lo han confesado como su Señor, Salvador, y siguen a Cristo, son aquellas personas que pertenecen a este grupo denominado iglesia, ¿no? Entonces son personas, o somos personas que tenemos como dice la Escritura, ¿no? Una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor y Rey de todos, ¿no? Y esa es la gente que pertenece a este grupo denominado iglesia, ¿no? Que compartimos una fe en el Señor Jesucristo y que tenemos ese mismo caminar. Perfecto. Oigan, ¿y quién fundó la iglesia? Bueno, ¿quién fundó la iglesia? Es una pregunta interesante, ¿no? Porque de repente podrían decir, ¿quién fundó la iglesia? ¿No? Entonces, por ejemplo, la gente que cree en el catolicismo romano, dicen que el fundador de la iglesia es San Pedro, ¿no? Entonces ellos dicen, ¿por qué? Porque hay este pasaje en los evangelios donde Jesús le dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y le dan una mala interpretación a ese pasaje, ¿verdad? Diciendo que entonces Jesús dijo que sobre Pedro se edificaría la iglesia, cuando no es así, ¿verdad? Porque nosotros sabemos bien que la iglesia solo está edificada sobre la principal piedra del ángulo, que mismo Pedro lo dice en su carta, dice que Cristo es la principal piedra del ángulo, ¿no? Entonces podemos entender que el fundador de la iglesia pues no es otra persona, sino Dios mismo. Dios es el fundador. La iglesia nace en el corazón de Dios. Es Dios quien funda la iglesia, es Dios quien establece que se pueda formar la iglesia, ¿verdad? Luego podemos ver diferentes líderes dentro de la iglesia, pero el fundador o quien diseñó la iglesia es Dios, es Cristo, ¿no? Sí, efectivamente. Y ahorita que toca este tema, Fernando, justamente no es Pedro el que funda la iglesia. Es muy interesante cuando se analiza y cuando se estudia la historia de la iglesia, porque realmente en los primeros siglos no había ningún papa. Así es. O sea, no había ninguna persona que reclamara una autoridad superior. Ya me imagino que va a surgir, pero la pregunta en este momento, ¿no? Pero en el desarrollo realmente fue algo que llegó tardío, o sea, algo posterior, ¿no? Me gusta mucho en Efesios 1, que dice que Dios nos muestra y nos revela su plan secreto. Y Dios siempre estuvo planeando, como decía ahorita Fer, que la iglesia llegara a existir. O sea, nació en el corazón de Dios. Entonces, a última instancia, quien funda la iglesia, pues es Dios. El Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, reúne a sus 12 discípulos y a partir de 12 personas impacta a todo el mundo. Siempre me ha impresionado eso. O sea, de cómo 12 personas. Y cuánto impacto ha traído al día de hoy, que sigue teniendo un eco, ¿no? Hasta aquí, hasta este lado del charco.
Entonces, pues sí, efectivamente yo concuerdo que el fundador es Dios. Claro. De hecho, otra que estás mencionando, Efesios 1, estaba yo también por decir esto, ¿no? Dice Efesios 1:4, dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Y luego dice el 5, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Y al decir que nos adoptó como miembros de su familia, o sea, también podemos dar o podemos entender que somos parte de la iglesia, ¿no? Pero ¿quién lo decidió? Fue Dios. Dios fue el que decidió adoptarnos desde antes, ¿verdad?, de la fundación del mundo. O sea, eso está increíble, pensar en Sí. eso solamente, ¿no? Sí, y es impresionante cómo lo mencionan, ¿no? O sea, nació del corazón de Dios. Así Es es. una idea que viene desde lo más profundo de Dios, tener una iglesia, conformar una iglesia. Y ahorita lo que dices, ¿no? Nos adoptó, nos hizo miembros, pues, de esta idea. Y en ese sentido también es bien padre porque no soy yo queriendo ser parte, es Exacto. Dios haciéndome parte. Entonces, eso cambia totalmente el concepto, ¿no? Porque de repente dices, es que yo me quise añadir a esta iglesia. No es que yo me quise añadir, es que Dios me escogió para que yo fuera parte de su iglesia. Y eso es súper, bueno, para mí eso es increíble, ¿no? Porque a lo mejor yo pudiera escoger o no escoger, pero es Dios, o sea, es Dios escogiéndome. Y cuando piensas eso a la luz de quién eres tú y quién es Dios, pues te da, o sea, te cambia la mentalidad de gran manera. Sí, te da otro concepto de identidad, ¿no? Así es. Pero bueno, después hablaremos de la identidad. ¿Por qué o para qué existe la iglesia? Es una buena pregunta. Sí, muy, muy buena pregunta. ¿Por qué existe la iglesia? Yo creo que uno de los motivos, porque considero que son varios, pero uno de los motivos, si no es el principal, yo diría que es una forma en la que Dios manifiesta su amor. Es una forma en la que Dios va a hacer visible su carácter aquí en la tierra, ¿no? Y nos remontamos aún hasta el inicio del pueblo de Dios, de Israel, ¿no? Porque Israel es escogido y cuando Dios les explica el por qué, les dice, no te elegí por ser una gran nación, al contrario, eras el pueblo más pequeño. Dice, te elegí para hacer notorio mi poder y para poner un precedente de cómo se debe de vivir aquí en la tierra, ¿no? Entonces yo creo que la iglesia cumple ese propósito, el propósito de mostrar el carácter de Dios aquí en la tierra. Un grupo de personas que tienen el principio celestial para su vida diaria, ¿no? Es un impacto, o sea, y por eso mencionaba y repito, ¿no? De 12 personas pasan a 120, de 120 a miles, de miles a millones. Entonces, pues es una forma en la que Dios muestra su carácter y muestra su amor para que sea visible en la tierra. Sí, definitivamente. Cuando tú ves la iglesia, cómo desde que es fundada y cómo va creciendo y cómo pasa diferentes, que vamos a ir viendo a lo largo de este programa, cómo pasa diferentes sucesos, diferentes eventos, pero ves en todo ello la gracia y el poder de Dios moviéndose de una manera increíble, ¿verdad? De una manera poderosa. Bueno, ahora que preguntabas también, ¿para qué existe la iglesia? Quisiera leer otra vez lo que está ahí en Efesios. Bueno, no otra vez, sino quisiera leer lo que dice el versículo 9. Dice, ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio plan. Eso está súper increíble, ¿no? Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado a que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano, fíjate, Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Entonces yo podría decir esto, ¿no? ¿Para qué existe la iglesia? Para llevar a cabo el plan de Dios, de hacer todas las cosas y ponerlas bajo la autoridad de Cristo, ¿no? Nosotros como iglesia existimos para darle gloria. También Efesios dice que existimos para alabanza y la gloria de Dios. Entonces ese es el propósito de la iglesia, ¿no? A veces nos enfocamos en nuestros propios propósitos, ¿no? Normalmente cuando decimos y hablamos de la voluntad de Dios, alguien decía, le ponemos
le ponemos ahí algo extra y decimos, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Ajá. Para mi vida, ¿no? Y pues, normalmente usamos ese tipo de términos. Pero la realidad de las cosas es que nosotros existimos para cumplir la voluntad de Dios para Él. Y nada más para Él. Dice, dice Romanos en el capítulo 11, cuando Pablo, después de que da toda una disertación acerca de cómo fue el plan de Dios, termina diciendo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces podemos decir eso, ¿no? La iglesia es de Él, es por Él y es para Él. Así es. Sí, a mí me gusta mucho una parte en la que dice, para la idea que yo tengo de ustedes, ¿no? Para los planes que Exacto. yo tengo de ustedes. Una vez yo platicaba con Rodrigo y le decía, es que te das cuenta cómo dice los planes que yo tengo para ti, no Sí. tus planes, el plan Sí. que yo ya hice para ti. Y es interesante y yo creo que es un punto importante para entender que pues son los planes de Dios, lo que decías ahorita, ¿no? Exacto. La iglesia es de Él y Es por para Él, Él. es ¿no? para Él. Hace ratito Yacer nos mencionaba esto y que sí tienes razón, es muy impresionante cómo empezó pues, siendo Jesús, se van añadiendo los 12, después son 150 y ya después son millones. ¿Cómo fue todo este proceso en el que se formó la iglesia? Pues fue un proceso bastante interesante porque, de hecho, ahí, como les mencionaba de Juan 1, dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. O sea, el Señor Jesucristo vino y aquí en la tierra dio un mensaje que fue en primer momento dirigido hacia los judíos, para que entendieran y comprendieran. Pero, y de hecho, ahorita se me viene a la mente, ¿no? Hay un punto en el que les dice, a Jerusalén, Jerusalén, porque no entendiste el tiempo de tu visitación. Dice, ¿cuántas veces intenté juntarte como la gallina junta sus polluelos, ¿no? Pero no se dejó, pudiéramos decir en algunas palabras coloquiales, ¿no? Entonces, el proceso de la formación, el Señor Jesucristo viene a la tierra, elige Él a sus 12, vemos que ora una noche antes, toda una noche para la elección de los 12. Se juntan las personas que creyeron de verdad. Llegó el momento en el que eran miles. No todos creyeron a lo mejor de verdad, porque al momento... De veritas. De veritas, porque al momento en el que el Señor Jesucristo es apresado, se alejan, se esparcen. Claro. Y de los miles que vemos siendo alimentados con la multiplicación de los peces y el pan, de repente ya no vemos a tantos, ¿no? Resultan que se quedan 120, que están reunidos en el aposento alto. Entonces, de estos 120, que son las personas que en verdad confiaron, que en verdad creyeron, vamos a ver en la palabra que eran judíos. De hecho, en los primeros tiempos, la gente, hasta el imperio, los que conocían, consideraban no como iglesia cristiana, consideraban como una rama de los judíos, una rama del judaísmo. Pasa el tiempo, ese desarrollo se extiende, viene el día de Pentecostés, el Espíritu Santo desciende y de repente 5,000 personas se añaden. Después predicación, se añaden más. De repente ya no solo para judíos, se empiezan a añadir gentiles. Esto crece, se esparce por el imperio y llega a un punto en el que ya se convierte en todo el imperio. Claro. Y ahora pues pudiéramos decir que está esparcido casi en todo el mundo. Sí. Entonces es un mensaje que se ha ido avanzando de persona a persona y es algo muy, muy intenso, ¿no? Muy impresionante. Claro. Y eso es interesante ahorita que hablas de persona a persona, porque el cristianismo no se ha impartido, o en su gran mayoría no se ha impartido por imposición. Hubo etapas donde sí hubo imposiciones, donde sí las vamos a ver, ¿verdad? Pero en realidad el mandato de Jesús fue ir y predicar el evangelio. ¿Ya? O sea, si nos apegamos literalmente a lo que Jesús dijo, es vayan y prediquen el evangelio a toda persona, ¿no? A toda criatura, y entonces bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo. Entonces, ese es el mandato de Jesús, y esa era la forma de hacer crecer la iglesia. Sí hay etapas difíciles de la iglesia, que en su momento vamos a ver esas etapas, que donde sí se impuso el cristianismo, donde sí y el cristianismo aprovechó el poder que llegó a tener para imponer o querer imponer la religión cristiana, pero en su mayoría lo que podemos llamar el verdadero crecimiento, y sobre todo el crecimiento que nosotros vemos en el libro de Hechos, ¿verdad? Hechos nos habla
precisamente lo que decía Yacer, o sea, nos habla de cómo fue esa transición de que Jesús está después de que Jesús resucita, después de que todos lo habían abandonado, cuando Jesús resucita, ¿verdad? Otra vez se reúnen 120 aproximadamente en un aposento. O sea, Jesús se resucita, va al cielo, asciende al cielo, y se quedan 120 esperando la promesa que Jesús les dijo que tenían que esperar ahí en Jerusalén. Y de esos 120, ¿verdad? O sea, que reciben el Espíritu Santo, de ahí empieza toda una explosión de más y más gente, ¿verdad? En la primera predicación tan solo Pedro habla y dice que se convierten 5,000 personas, ¿verdad? 5,000 personas de una sola predicación, y luego vemos otras predicaciones donde se convierten o más y más personas. Llega un punto en el libro de Hechos donde dice, donde ni siquiera ya te dan números, si nos damos cuenta va diciendo se convirtieron tantos números, pero llega un punto donde ya no te dan números, sino dice gran multitud, o dice muchísima gente. Muchísima gente. Ya no da un número, porque ya era incontable la gente que se reunía como iglesia, ¿verdad? Esto provoca, primero la iglesia está solamente enfocada en judíos. Recordemos que el mandato de Jesús era, vayan, en Hechos 1:8, perdón, dice, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Eso fue lo que Jesús les dijo. Así es. Pero ellos se habían concentrado en Jerusalén solamente. Por mucho tiempo estuvieron concentrados en Jerusalén. La iglesia en Jerusalén creció de una manera impresionante. Había milagros, había señales, había prodigios, había cosas súper increíbles ahí en Jerusalén. Pero no salían de Jerusalén. La iglesia se componía de puros judíos convertidos al cristianismo, o de puros judíos que se hacían discípulos. Todavía no existía como tal la palabra cristianismo, sino simplemente lo que ellos eran discípulos. La gente incluso los llamaba los del camino, ¿no? Pero eran puros judíos. Pero nosotros podemos ver ahí en Hechos 8:1, que ahí sucede un evento interesante, y dice que por la gran persecución que hubo, eso provoca que la iglesia sea esparcida a las demás ciudades, y curiosamente es esparcida a Judea, a Samaria. A los lugares a donde tenían que ir, ¿no? Jesús había dicho que fueran, sí, ¿no? sí. Entonces, por ahí alguien dijo, si tú no aplicas el 1:8, Dios te aplicará el 8:1 para que salgas, ¿no? Claro. Y esta fue la situación, ¿no? Entonces, la iglesia ya es esparcida, pero tiene algo interesante. Dice que en cada ciudad donde ellos habían sido esparcidos, ellos iban y predicaban el evangelio. Y entonces, en cada una de esas ciudades donde empezaron a ser esparcidos, empezaron a establecerse gente que creía en Jesús, empezaron a predicar el evangelio, la gente se convertía a Cristo, y entonces se abre el evangelio ya no solo para los judíos, sino ahora también entra los gentiles. ¿Qué son los gentiles? Aquellas personas que no eran judíos, no pertenecen al pueblo judío, no son israelitas de raza pura, pero pero creen en Jesús. Y entonces toda la gente que cree en Jesús es ahora parte de la iglesia, y la iglesia empieza a crecer todavía mucho más y más, y luego viene todo otro proceso, pero al final de cuentas es así como la iglesia empieza a crecer, de ser 12, bueno, de ser Jesús, luego 12, luego vemos 120, luego vemos miles, luego millones, o sea, así ha sido. Hasta que hoy que somos una inmensidad. Millones. ¿no? Millones. Y que, perdón, el propósito es que en Apocalipsis dice que gente de todo pueblo y nación estará ese día frente a Dios, ¿no? O sea, de todo pueblo y nación, y incontable, ¿no? O sea, no hay un número siquiera. Exacto. Esto primero que sucede de irse haciendo más y más y más, bueno, es la primer parte de lo que llamamos la primer iglesia. Vamos a platicar un poquito de esta primer iglesia. ¿Cuáles eran las características que ellos tenían? Pues la primera iglesia, podríamos decir, en primer punto, no tenían un nombre, el nombre se los dieron. Entonces se les empezó a llamar los del camino, como decía ahorita Fer, y en Antioquía se les llamó por primera vez cristianos. Entonces es bastante interesante la característica de que no se tuvieron ellos que nombrar o hacer conocer, ¿no? Sino más bien la gente les puso como un sobrenombre de cristianos, ¿no? Porque eran como pequeños cristos, eran parecidos a esa persona de la que predicaban, ¿no? Entonces yo creo que una característica de la primera iglesia
y pues era el denuedo con el que predicaban, justamente como decía ahorita Fer, ¿no? Se les había dado la indicación de que se tenían que esparcir. Ellos se concentraron en Jerusalén, pero llegó la persecución y se tuvieron que ir, pero siguieron o continuaron con ese celo por Dios. O sea, tenían esa característica de tener la verdad de Dios clara en su corazón. Entonces eran personas que tenían una convicción de en verdad lo que estaba pasando, lo que habían sucedido. Recordemos también que tenía poco tiempo que el Señor Jesucristo había estado con ellos, ¿no? Entonces, pues es una de las características que puedo observar. Estaban en crecimiento, iban avanzando, iban creciendo. Creían obviamente en el Señor Jesucristo como el Mesías, que era el Mesías prometido desde el Antiguo Testamento. Sí. Era el Mesías que había llegado, y entonces lo veían como el cumplimiento de la palabra profética. O sea, no era una simple idea, sino pues era una verdad, ¿no?, que estaban ahí teniendo. Impactaron el mundo en su momento, porque el mundo del Imperio Romano era un mundo pagano. Entonces, todo giraba en torno a sacrificios, a adoración a múltiples dioses, politeísmo, prácticas equivocadas que se hacían comunes. Entonces, los cristianos estaban separados de esa vida, y entonces entendían el concepto de la santidad como vivir apartados, vivir lejos de esa adoración politeísta y encaminados a una sola dirección, a la adoración a Dios, ¿no? Entonces eran personas que eran notables, se daban cuenta de que eran diferentes. Era evidente que eran diferentes porque pues no participaban de lo que todos los demás participaban. Entonces, pues hasta el momento, no sé, Fer, si quiera... Sí, bueno, dice Hechos capítulo 2, ¿no? Los últimos versículos, dice que había un profundo temor reverente, sobre todo todos ellos. Dice, los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un lugar y compartían todo lo que tenían, vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos que tenían necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de la gente, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Bueno, ahí nos da como un ejemplo de cómo era aquella primera iglesia, ¿no? Aquella primera iglesia que se funda precisamente con los discípulos que quedan después de que Jesús asciende al cielo, ¿verdad? Y se va formando. Hay tres etapas, digámoslo así, en la primera iglesia. Una es la iglesia en Jerusalén, lo que es la iglesia en Jerusalén. Después viene cuando te digo que se abre hacia los gentiles, y entonces ya podríamos hablar después del año 50 aproximadamente, que es un concilio que hay en Jerusalén ahí. Podríamos hablar de otra etapa de la iglesia, que es ya la iglesia entre los gentiles. Y después viene un periodo de esa primera iglesia todavía, pero que es un poquito, ahí no hay mucha información, porque sucede después del año 70. En el año 70 viene la caída de Jerusalén, y con la caída de Jerusalén hay muchas situaciones ahí un poco difíciles, ¿verdad? Porque Roma totalmente destruye Jerusalén, pero también ya empieza la persecución a la iglesia de una forma más directa por el Imperio Romano. Antes de eso, el Imperio Romano no consideraba la iglesia cristiana, como decía ya hace rato, era como una rama del judaísmo. Ellos lo veían como una rama del judaísmo. Y entonces, pero llega un momento en el que se dan cuenta que no es una rama del judaísmo, sino que ya es como tal todo un grupo de gente, ¿verdad? Y lo consideran como una amenaza, y empieza ya una persecución directa contra la iglesia cristiana. Y que ya sería otra etapa de la iglesia. Muy interesante, ¿no, mis amigos? Vamos a ver rápidamente un video informativo y regresamos, no se despeguen. Todo empieza aquí, con el pueblo judío. Un pequeño pueblo que ha sido dominado a lo largo de muchos siglos por los imperios poderosos de la zona. Es un pueblo especial porque ha desarrollado la idea de ser el pueblo elegido por Yahvé, su Dios, y además esperan que un día Dios les envíe un Salvador, un Mesías, que les libere.
Alrededor del año cero, la situación de este pueblo no es buena. Está dominado por el Imperio Romano y al mando de unos dirigentes totalmente despreocupados de su gente. Y justo en ese momento llega él, Jesús, un hombre de familia humilde que durante sus 3 últimos años de vida se dedica a predicar, a difundir un mensaje muy potente y novedoso para aquella cultura. Fíjate, a través de su mensaje insiste a la gente del pueblo llano a ser solidarios unos con otros, y a los ricos los critica de forma dura e hiriente. Era un hombre con mucho carisma, por lo que resultó muy convincente y reunió muchos seguidores. De hecho, empieza a pensarse que Jesús es Cristo, el enviado de Dios que tanto tiempo llevan esperando. Se hace tan popular que se convierte en una figura muy incómoda para las autoridades judías y acaban matándolo en la cruz. Pero con ello no consiguen su objetivo. Como sabes, Jesús tuvo 12 grandes discípulos, los 12 apóstoles. Estos se convierten en los grandes profetas de su mensaje, primero en Judea, pero luego, al ser también perseguidos, se dispersan a lo largo del imperio. Ahora, estos tienen sus seguidores, a los que llamarán cristianos, y así se van creando comunidades de cristianos. Estos van organizándose y colocan al frente de cada una de ellas un supervisor, el obispo. Y siguen las persecuciones. De hecho, durante diferentes épocas las autoridades del imperio persiguen e incluso condenan a muerte a los llamados cristianos. Surge así la figura de mártir. Todo cambia en el 313. Los seguidores de la nueva religión son cada vez más, y el emperador de entonces, Constantino, quiere tenerlos de su lado. ¿Qué hace entonces? Legaliza el cristianismo. Así se acaban las persecuciones y para el siglo V el cristianismo se extiende ya por todo el imperio. Pasa a convertirse así en la religión oficial. Y se seguirá expandiendo hacia el norte poco a poco. Y de aquí en adelante, cuanto más grande es la ciudad que dirige, mayor es la reputación del obispo. Y cuando el imperio se parte en dos, los obispos más importantes son el de Constantinopla en esta parte de aquí y el de Roma en esta parte de aquí. A este pronto empezará a llamársele Papa. A partir de ahora, las cosas se ponen feas. Atento, por un lado, con la conversión a lo bestia de la población al cristianismo, se pierde en gran parte el mensaje revolucionario de Jesús. A esto se le suma que el imperio cae, los bárbaros lo han dejado todo medio en ruinas, y por tanto mucha de la organización eclesiástica se va al garete. Así que ahora el cristianismo ha perdido contenido y ha perdido estructura. Y fíjate, porque en la ciudad de Roma, ahora que no hay emperador, el Papa se convierte en la máxima autoridad, en la figura más poderosa. Volvamos a hablar del Papa, que ya verás qué lío. Como te he dicho, ahora, el Papa es la máxima autoridad de Roma. Pues bien, de aquí en adelante, va involucrándose en los enredos, alianzas y luchas de poder característicos de cualquier persona interesada en dominar. Y durante los siguientes siglos, seguirán peleando por mantener su poder y ejercen autoridad sobre todo. Hacen vida de reyes, y la corrupción y la avaricia se convierten en algo común entre la mayoría de los papas sucesivos. Increíble, ¿verdad? Poco se parece todo eso al mensaje que quería transmitir Jesús, ¿no? Y ya verás, a lo largo de la historia van a existir dos mundos dentro del cristianismo. La iglesia de base, más humana y sensibilizada con las necesidades sociales del mundo, y la de la jerarquía, centrada mucho más en mantener su estatus. Volvemos a la tensión entre cristianismo e islam. Lo de ahora te suena seguro. Por un lado, en la península ibérica se produce la Reconquista, de 722 a 1492. Los ejércitos cristianos van ganándole terreno a los musulmanes hasta recuperar todo esto. Por otro lado, a principios del siglo XI empiezan las famosas cruzadas. Los papas, en lugar de buscar un acercamiento con Islam, entre este año y este año, arman ejércitos compuestos por soldados europeos, que en nombre de Dios y el cristianismo acuden a los santos lugares, a los sitios donde surgió todo, para liberarlos. Aunque te cuento una cosa, el objetivo de fondo era poder tener control sobre el Mediterráneo, que como sabes tiene un gran interés comercial. Bueno, pues a partir de estos 2 episodios se intensifica el conflicto Islam-cristianismo y se mantiene durante siglos. En el siglo XVI aparece en escena Martín Lutero, un monje alemán que se queda escandalizado cuando va a Roma y se encuentra con todo el desastre que te he contado de la jerarquía eclesiástica, así que emprende lo que se conoce como la Reforma Protestante. Busca la reforma, el cambio radical de la estructura de la Iglesia. Pues bien, como reacción se produce el famoso Concilio de Trento, reunión de obispos. ¿Qué deciden? Pues justo lo contrario, dar más valor a la figura del Papa y alto clero y por tanto jerarquizar aún más el asunto. ¿Qué pasa entonces? Pues que el luteranismo se separa de la Iglesia romana. Posteriormente, otros movimientos religiosos hacen lo mismo y crean iglesias protestantes por toda esta zona. Y también en Inglaterra, donde el rey Enrique VIII quiere divorciarse de su mujer, pero como el Papa de entonces no le da permiso, se enfada y opta por romper con la Iglesia romana. Así se crea la Iglesia evangelista. Ya ves, la Iglesia romana se ha reducido geográficamente y comienza a autodenominarse católica. Menos mal que la moneda tiene otra cara.
no te olvides que en contraposición a todo esto que te cuento, sigue existiendo una gran dinámica religiosa. En estos siglos se crean cientos de congregaciones religiosas para salir de ese estancamiento, extender así, a lo largo del planeta, la vida cristiana, y además, hacer una labor humanitaria y de ayuda para mejorar la sociedad. Llega el siglo XX. Con todos los desastres de las guerras mundiales y ante el encierro del pensamiento de la Iglesia que te he contado, progresivamente surge la teología de la liberación. Los seguidores de la teología de la liberación desean un cambio en la dinámica que ha adquirido la Iglesia, y así centrarse en los verdaderos problemas sociales del mundo para solucionarlos. La teología de la liberación adquiere tanta fuerza que provoca un nuevo concilio, el del Vaticano II. En el concilio se decide apostar por este cambio, ya era hora. Sin embargo, en las décadas siguientes, ese espíritu del concilio no llega a cuajar tanto como se esperaba dentro de la jerarquía eclesiástica. Eso sí, en numerosas zonas del planeta sigue habiendo una dinámica de personas cristianas que continúan siendo fieles al mensaje de Jesús y que buscan la solidaridad entre gentes y pueblos. Hemos llegado a la actualidad. ¿Estás de acuerdo con lo que vimos en el video informativo? ¿Qué te pareció? Pon tus comentarios ahí en la cajita de comentarios para que podamos leerlos. Y bueno, amigos, retomando las preguntas que estábamos, de verdad está muy interesante este tema. ¿Cuál era la doctrina de esta primera iglesia? Pues, ¿cuál creían en Jesús como Señor, único Salvador, ¿verdad? Hablaban acerca de del reino de Dios, hablaban de la segunda venida de Cristo y como que esas eran las doctrinas o cardinales, ¿no? Fundamentales de la primera iglesia, ¿no? La venida del Señor Jesús y el reino de Dios. Ok. Sí, pues sí, ellos veían, como les comentaba hace ratito, ¿no? Al Señor Jesucristo como el cumplimiento de la promesa profética del Mesías, que impondría su reino, pero que regresaría por segunda vez, como dice ahorita Fer. O sea, Él es el que nos trae el reino de Dios, Él es el que nos abre el panorama, regresará por segunda vez. A través de su muerte recibimos nosotros el perdón de pecados, a través de su muerte entonces recibimos nosotros la inclusión ante Dios. Entonces ellos, a la luz del regreso de Cristo, por eso es que empiezan también a vivir en unidad total, venden todas sus cosas, un desprecio por la cuestión mundana o de lo que tenemos físico, viven juntos. Vemos en la iglesia en Jerusalén que las posesiones las vendían y el dinero lo traían a los pies de los apóstoles para que se repartiera como entre todos y todos tuvieran lo mismo y pudieran estar sostenidos, ¿no? Entonces había como que ese sentir de la eminencia o lo rápido que podría pasar que el Señor Jesucristo viniera por segunda vez. Entonces creo que eso envolvía como en lo general su doctrina. Sí, eso es interesante, ¿no? Que vivían pensando que Jesús iba a regresar. Ellos consideraban que iba a regresar en el tiempo que ellos estaban viviendo, ¿no? O sea, la enseñanza era esa, que Jesús podía regresar en esos momentos. O sea, creían en la segunda venida de Cristo como algo que ya era eminente para ese tiempo, ¿verdad? Aunque nosotros hemos visto que ha pasado hasta nuestros días, pero creo que también algo interesante es que nosotros podamos, como iglesia hoy en día, seguir creyendo y tener el entendido de que Cristo va a regresar, y eso es eminente, ¿no? Y algo que podemos aprender de esa iglesia es anhelar el regreso de Cristo, porque era algo que ellos anhelaban ya, ¿verdad? O sea, ellos estaban esperando a que Jesús regresara, a que Jesús viniera y estableciera su reino en los tiempos que a ellos les tocó vivir, y creo que también nosotros podemos aprender eso de ellos. Claro, y es que es muy interesante lo que mencionan de que ellos lo esperaban en el tiempo que ellos estaban ahí, ¿no? Así es. Es como que ellos pensaban que Jesús iba a volver inmediatamente después de irse, y esto pues obviamente es muy interesante porque me imagino que de alguna forma también ayudaba o propiciaba que su convivencia fuera diferente,
¿cómo era la convivencia de esa primera iglesia? Sí, por supuesto que era diferente y ahorita me ponía yo a pensar, ¿no? Cómo es que una de las características de un cristiano verdadero, de la iglesia verdadera, es ese sentir de que Cristo viene. Así es. Y me viene a la mente también como dice, ¿no? O sea, si la persona supiera en qué momento iba a llegar el ladrón a su casa, pues iba a estar velando. Iba a estar velando, iba a estar preocupada para que en esa hora estuviera preparado y pudiera tener lo necesario para lo que pues iba a acontecer, ¿no? Entonces yo creo que el Espíritu Santo nos pone ese deseo en el corazón de estar preparados, como en el sentido inminente de ya viene, estar preparados en todo momento para que ya sea que nosotros muramos o Él venga primero, pues vayamos para allá. Y como decías, eso impactó de tal grado, a tal manera, su convivencia, que te digo, vendieron todo. Entonces, Jesse Lehman Humboldt en su libro me llama la atención porque dice, no fue la mejor estrategia, Así es. porque se quedaron pobres. Exacto. Y después estaban pidiendo un apoyo económico, ¿no? Pero ahí en Hechos vemos que era una comunidad que tenía todo en común, oraban juntos, compartían el pan, o sea, estaban en unidad, en un mismo sentir, eran personas que oraban, eran como los principios que tenían. Entonces, la doctrina y este entendimiento impacta totalmente la convivencia porque pues la cambia entonces son gente que está unida, que está despreocupada por la situación económica, sabe que Dios se la va a proveer, como dice Jesús en el Sermón del Monte. Entonces ellos están confiados y entonces se dedican a estar juntos, estudiando la palabra, orando juntos, en un mismo sentir. Y hasta la comunión con Dios, perdón, pero hasta la comunión con Dios se modifica, ¿no? Claro. Porque ahorita que lo mencionabas, oraban juntos, leían la palabra de Dios juntos, entonces hasta eso se llegó a modificar. Sí, eso era súper interesante, ¿no? Ellos tenían ese mismo sentido. Por eso dice que tenían en común todas las cosas. Y cuando habla de todas las cosas, o sea, son todas, ¿no? No solo habla de la parte económica, ¿no? Esa que decía que vendían sus posiciones y repartían el dinero, ¿no? Sino realmente había un solo espíritu, había un solo sentir, ¿verdad? Como también Pablo expresa en las diferentes cartas, ¿no? Haya un solo sentir, haya un mismo mover. Entonces creo que eso se daba mucho en esta primera iglesia. Quizá, ¿verdad? Las estrategias sí no eran las más sabias en el sentido de repente de lo que pasó después, que vemos a Pablo ya pidiendo que ayuden a la iglesia en Jerusalén porque precisamente se habían quedado sin nada, ¿no? Pero realmente lo que sí podemos tomar de esta iglesia y lo que deberíamos de tomar es ese sentir de unidad, ese sentir de comunión unos con otros, de tener el mismo sentir, el mismo corazón, la misma pasión, de ir todos hacia un solo rumbo, ¿no? Y que a veces, pues lamentablemente de alguna manera, no lo vemos muchas veces dentro de la iglesia, aunque creo que es algo que tenemos que provocar, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo que busquemos la unidad y el vínculo de la paz. Entonces, claro, tenemos que provocar esta parte como iglesia y lo podemos visualizar en la primera iglesia. Claro. Y bueno, hace ratito decíamos que poco a poquito se fueron haciendo más y más y más y más. Nos mencionaban que los gentiles, pues ahora sí que nos fuimos integrando. Digo nos porque pues ahí estamos todos nosotros, claro, ¿no? Que no somos judíos. Entonces nos fuimos integrando y nosotros sabemos que ellos se encontraban en Roma. En Roma existía un imperio. ¿Qué impacto político tuvo el que empezaran a ser tantos? Bueno, estaban en Roma en el sentido de que estaban dentro del Imperio Romano. En ese sentido, o sea, el Imperio Romano era el mayor imperio en aquel tiempo, ¿no? Grande. En el cual pertenecían un montón de lugares, de pueblos, ciudades, ¿verdad? Todo lo que nosotros vemos en la Biblia del Nuevo Testamento, pues pertenecía al Imperio Romano, ¿no? Todas las ciudades que se nombran ahí, Éfeso, Antioquía, todas esas ciudades, pues eran parte del Imperio Romano. Entonces, se empieza a esparcir precisamente por todo el Imperio Romano el cristianismo, al compartir, como te decíamos hace un rato, al compartir ellos, al ir, cuando eran perseguidos, iban predicando el evangelio por todas las ciudades, y no solo predicando el evangelio, sino haciendo señales, ¿verdad? Si tú puedes ver ahí en Hechos capítulo 8, habla de Felipe, sanando enfermos,
haciendo milagros. Luego Pablo, ¿verdad? Yendo a cada una de estas ciudades, haciendo sus viajes misioneros, ¿verdad? Y entonces, pero no solo hablando, sino dice Pablo, que el evangelio no solo lo predicaba, sino había demostración del poder de Claro. Dios. Entonces eso provocaba que la iglesia creciera, que la iglesia avanzara en números, pero sí trajo un impacto al Imperio Romano. El Imperio Romano, te digo, de primero considerarlos como un grupo, como una rama más del judaísmo, donde pues no había peligro, ellos no consideraban peligroso esto, pero llega un punto donde crece de tal manera que entonces ahora el Imperio Romano ya lo empieza a considerar como un peligro para ellos, ¿verdad? Ellos empiezan a pensar que es un grupo de gente que quiere, formar su propio imperio. Luego están predicando de un Mesías, de un rey, ¿verdad? Entonces ellos predicaban de un rey, de un reino. Entonces dicen, el Imperio Romano fue así como que, ¿cuál rey, cuál reino? Y pues vamos a acabar con ellos, vamos a destruirlos a todos, ¿verdad? Y muchos emperadores incluso se aprovechan y culpan a la iglesia cristiana de eventos para poder destruirlos, para poder acabarlos, ¿no? Nerón es uno de ellos que dice, o la historia dice que manda a incendiar la ciudad, Sí. porque quería reconstruirla, pero culpa a los cristianos, ¿verdad? Y ya de por sí los cristianos ya tenían cierto, o sea, mucha gente no los quería por diferentes situaciones ya. Entonces en ese momento pues viene todavía más la persecución y más el querer destruir la iglesia cristiana, acabar con ella, y entonces surge toda una persecución física, que es la que nosotros entendemos, ¿no? Cuando los mataban en los coliseos, les aventaban leones, los crucificaban, ¿verdad? Nerón se dice que hacía caminos, a él le gustaba pasear en su carruaje de noche, pero mandaba a construir cruces en ese camino donde crucificaba a los cristianos, luego les ponía petróleo, brea, bueno, material para Cualquier, incendiarlos, ¿no? Y los incendiaba y los ocupaba como antorchas para entonces él poder hacer sus paseos de noche en su palacio. Entonces era pura gente cristiana, ¿no? Porque el objetivo era acabar con el cristianismo. Los cristianos tuvieron que esconderse en catacumbas. Hay un libro muy famoso, bonito, sí. Y muy padre, que se llama El Mártir de las catacumbas, que de hecho nos narra estas historias desde ahí. Es una historia muy padre, ¿verdad? Pero eso es lo que tuvo que empezar a pasar. La iglesia se tuvo que empezar a esconder literalmente porque el imperio quería acabar con ella. Ya no se podían reunir de una manera pública. Claro. Sí, o sea, como decía ahorita Fernando, ¿no? Crece el número de personas y eso es alarmante, ¿no? Porque entonces hay ideologías que el imperio tenía que controlar. Una de las características del imperio romano era su sincretismo, permitía que todos creyeran en lo que quisieran, ¿no? Pero al darse cuenta de que ya era tanta gente la que estaba creyendo en eso, pues yo creo que les empezó a traer también preocupación. Otro punto, se reunían en sus casas. Y otro punto, a veces, como dice Fer, llegaban hasta algún lugar que no era como tal casa, pero era un lugar donde se reunían a solas. Entonces era así como preguntarse, ¿no? Bueno, ¿y por qué se reúnen a solas? Y hay mucha gente que se está reuniendo a solas, pues puede haber disensión, puede haber Sí, claro. a lo mejor alguna insurgencia, no sé, alguien que se oponga al imperio, ¿no? Otro punto, me gustaba mucho cómo lo explicaba el doctor R.C. Sproul cuando estaba por acá, en vida, no por aquí en Ecatepec. Yo dije, ¿cuándo vino? No, en vida. No. Porque decía que el primer credo que hubo en la iglesia fue acerca de la divinidad del César. Wow. Porque es otro punto, Sí, ¿no? O sea, sí. el César se consideraba divino y exigía una adoración de parte del pueblo romano, ¿no? La gente politeísta pues no le importaba, no entendían, pero los cristianos no adoraban al César, no lo adoraban. Entonces decían por ahí Kaiser Curios, o sea, el César divino, como César como Dios. Y los cristianos decían no, Jesús Curios, Jesús divino, Jesús como Dios. Entonces, ese fue el primer credo cristiano. Entonces también, pues el emperador, sin recibir esa adoración, luego la gente reuniéndose,
creciendo a millones y esparciéndose por todo el imperio, pues yo creo que eso trajo ahí preocupación de que hubiera un movimiento que estuviera creciendo dentro y que estuviera trayendo alteración. Jesse Liman Hurburg también en su libro también menciona, muy interesante, que los periodos donde hubo mayor persecución hacia los cristianos fueron los periodos en que había mejores emperadores a los ojos de toda la gente. Como Marco Aurelio. Como Marco Aurelio, Uno de exactamente. los emperadores que se le reconoce como un gran escritor. Como una persona que ayudó. Fue muy perseguidor de la iglesia. Pero cristiana. persiguieron a la iglesia. Entonces, como decía Fer, ¿no? O sea, cómo uno se da cuenta de que ellos veían como un grupo de personas que era diferente a todos y que en una de esas, por ser tantos, pues se levantaban en contra del imperio, ¿no? Y armaban una revuelta. Entonces, pues sí tuvo un impacto político realmente. Aunque los cristianos no lo querían así, por supuesto. Claro, no Y era la lejos idea, de ¿no? ser lo que ellos pensaban, la gente cristiana se caracterizaba por ser gente que estaba de acuerdo con el gobierno, o sea, que estaba haciendo las leyes. Así es. De hecho, Pedro escribe en su carta cuando le incita a la iglesia a decir, mientras los consideran malhechores. ¿Verdad? No sé, dice, mientras los consideran malhechores, ustedes den testimonio de lo que Cristo ha hecho en ustedes, ¿no? Hagan el bien, incluso a sus enemigos. Pero precisamente por eso, porque los consideraban malhechores, o sea, consideraban que era gente que hacía lo malo porque según estaban Estaban conspirando contra el imperio. Algunos inventaron que eran caníbales, ¿no? Por esta parte de que comían el cuerpo y la sangre en la cena del Señor. Entonces, no, pues ahí son caníbales, ahí comen sangre, ahí comen cuerpo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas hacían cada vez más que la gente, ¿verdad?, que no pertenecía a la iglesia los viera como gente mala y que lógicamente el imperio quisiera destruirlos, quisiera acabarlos. Y entonces vino toda una persecución terrible, ¿no? Porque sí fue muy fuerte, o sea, literalmente. El imperio romano también se caracterizaba por sus castigos, ¿no? O sea, tenía bastante los crueles, peores ¿no? Castigos y los más crueles, ¿no? Lo vemos en la crucifixión de Jesús, ¿ya? O sea, la crucifixión era parte el catálogo de castigos que tenía el Imperio Romano, ¿eh? Sí, sí, Y así murió Jesús. Así murió, por ejemplo, el apóstol Pedro, ¿no? Aunque él pidió morir crucificado de cabeza. Vemos al apóstol Pablo, históricamente dice que muere decapitado. El apóstol Juan, exiliado, ¿verdad? Aunque antes de exiliarlo, lo metieron a una olla de aceite hirviendo. Oh. Entonces, y así, diferentes, ¿verdad? Cada uno de los discípulos de Jesús fueron martirizados, pero no solo los discípulos, los 12, sino la gente en general de maneras muy fuertes, ¿no? Empalamiento, había una cosa que le decían los empalamientos, que era literalmente atravesar a la gente con un palo, meterlos a un palo, atravesarlos todo el cuerpo, ¿no? Y te digo, hacían estos caminos de cruces, y lo que hacía el Imperio Romano era exhibirlos. ¿Por qué exhibían de esta manera? Porque de alguna manera eso causaba temor a los demás. Entonces era como decirles, si te unes a este grupo, esto te va a pasar. Te puede pasar. Sí, claro. o sea, por eso Jesús dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz y niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿no? Porque literalmente en aquel tiempo eso representó seguir a Jesús. O sea, decir, soy cristiano, era decir, estoy dispuesto a un día terminar así, en una cruz así. Sí, perdón que te interrumpa, pero efectivamente ahorita vemos la cruz como algo romántico, como algo muy bonito, ¿no? Pero en aquel tiempo la cruz significaba muerte. Así es. Claro. Aparte de estas pues persecuciones físicas, porque estamos hablando casi de puros castigos físicos, y que bueno, para mis hermanos, ahorita ya estaríamos hablando de otra etapa de la iglesia, que sería la iglesia perseguida, justamente. Aparte de esta persecución física, ¿qué otra clase de persecuciones había? Bueno, también había una persecución intelectual, porque recordemos que en aquel tiempo también estaba muy fuerte el pensamiento griego, ¿no? Entonces, esa parte de ser pensador, de la filosofía. Entonces viene el cristianismo que te centra a Dios, que te centra a creer en su reino, y entonces todo el pensamiento griego muchas veces iba en contra. Entonces había una persecución por esa parte, y también incluso había una persecución interna, pudiéramos así llamarlo, porque dentro de la misma iglesia empezaron a surgir muchas herejías, que la misma iglesia tuvo que combatir después, ¿verdad? Porque empezaron a surgir
igual, o sea, son cristianos, son gente que aparentemente pertenece a la iglesia, pero de repente empiezan a ya hablar otro tipo de cosas, ¿no? A empezar a meter literalmente herejías a la iglesia. Entonces, se podría hablar que esos son los 3 tipos de persecución que sufrió la iglesia en aquel tiempo, ¿no? La persecución física por parte del Imperio Romano, había una persecución intelectual, ¿verdad? Y había una persecución interna. Y que creo que también es la persecución que en algún momento, de alguna manera vamos a tener que sufrir. Si no es la física, pues de alguna manera también la intelectual, o incluso la interna, ¿no? De que empiecen a surgir doctrinas que no son correctas, claro. ¿no? Pues de hecho en ese tiempo también seguimos. Exactamente. Yo creo que seguimos porque se sigue presentando. Así es. Se sigue presentando este tipo de situaciones. Tal vez nosotros específicamente en este tiempo, en este lugar donde estamos, no tenemos persecución física, pero sí seguimos con la persecución intelectual. Y sigue habiendo herejías que tenemos que combatir con el estudio diligente de la palabra de Dios. Así es. Y hablando, nosotros no tenemos persecución física, gracias a Dios, ¿verdad? La podemos tener a lo mejor después, no lo sabemos. Pero hay iglesia por la cual debemos estar orando que sí está padeciendo persecución física. Hay iglesia en China, en India, en Medio Oriente. En Medio Oriente, que sí, literalmente, incluso en México, ¿verdad? Sí, claro. pueblos en Hay México lugares en que Chiapas, que lugares sufren por ahí. persecución física, y creo que continuamente tenemos que estar orando por la iglesia perseguida, ¿no? Debería ser uno de los deberes como cristianos, estar orando por la iglesia perseguida, porque a lo mejor nosotros estamos cómodos aquí y hoy podemos hablar de la iglesia, podemos hablar de la Biblia, podemos hablar de todo esto, ¿verdad? Yo no tengo miedo a que ahorita entre un policía y me golpee, ¿verdad? Ojalá que no. No, esperemos que no. Pero literalmente hay lugares donde sí lo tienen, ¿no? O sea, literalmente hay lugares donde sí reunirse a platicar eso, y lo hacen. Y es asombroso que a lo mejor hasta lo hacen más que nosotros, ¿no? Sí. Entonces, pero literalmente ellos sí están teniendo miedo que entre una persona de la autoridad de aquel país, de aquel lugar, y los golpee y los maltrate y los mate incluso, ¿no? Claro, como en China, ¿no? Que de hecho los forzaron a quemar sus imágenes o cualquier cosa que tuvieran y tenían que tener ahí la foto del presidente, ¿no? O sea, Sí. es como feo. Imagínense, mis hermanos, que ya no pueden tener ahí su versículo y tienen que tener ahí al líder, ¿no? Es como muy impactante este tipo de persecución que, como dicen, hasta hoy todavía está. ¿En qué momento se acaba esta persecución o este periodo de persecución para la iglesia? Los dos suspiraron, de amor espero. Claro, de amor, por supuesto. Pues realmente la persecución física terminó en el momento en el que asciende al poder Constantino. Es una persona que llegó al poder. Ya era amigable porque de hecho se dictó o él promovió que hubiera como algo de dejar de perseguir a los cristianos, pero llega el momento en el que tiene una visión, ve una cruz y lo pone como un estandarte y declara la religión cristiana como la religión del imperio. Y entonces en ese momento pues se quita la persecución totalmente, porque ahora ya al ser la religión del imperio, entonces cambia todo. Y entonces ya la religión cristiana tiene un lugar prominente. Entonces ya la gente ya empieza a poder expresar libremente su creencia, se empieza a desarrollar el sistema eclesiástico, ya hay autoridades eclesiásticas que tienen hasta privilegios, privilegios de pagar menos impuestos, de tener acceso a algún puesto con poder económico, poder de decisión. Aquí es donde se empieza a desarrollar ya lo que sería como el inicio de la Iglesia católica, apostólica y romana que conocemos hoy en día, que ya en algún momento más adelante se abordará más a detalle y pues a lo que llevó a la Reforma Protestante, ¿no? Bueno, ese ya es otro tema. Desde mi punto de vista, la persecución intelectual y la persecución interna se ha mantenido. Claro. Ese es mi punto de vista, porque como les decía hace ratito, o sea, seguimos en medio de situaciones en las que tenemos mucha información. Tenemos esa información queriendo infiltrarse a la iglesia. Tenemos personas que predican y que a lo mejor sin darse cuenta o dándose cuenta, predican de una manera inadecuada o basándose en puntos heréticos.
y aún tenemos herejías viejas que se están repitiendo ahora en nuestros días. Entonces, pues realmente yo creo que esa persecución se ha mantenido. Así es. Sí, como dice ella, ¿no? La persecución física termina ahí. Bueno, al menos en esta época del Imperio Romano, ¿no? El Imperio Romano perseguía a la iglesia, pero cuando llega Constantino al poder, Constantino declara la religión cristiana como la religión del imperio y ya no hay problema, o sea, ya puede ser cristiano. Incluso llega el momento en el que no ser cristiano causaba persecución, Sí, ¿no? sí, se vuelve lo contrario, causaba, ¿no? Que el imperio ahora te persiguiera por no profesar la religión cristiana, ¿no? Gente que tenía imágenes de los diferentes dioses, las tuvo que, o tuvieron que tirarlas, quemarlas, todo eso. Lo que en su momento le pasó a la iglesia cristiana, ahora lo contrario, ¿no? Esto provoca que la iglesia se empiece a posesionar y sí llega a un punto donde también se empieza a corromper, siempre la comodidad. Yo creo que por eso también la persecución de alguna manera, de otra manera, se mantiene, porque la comodidad hace que muchas veces caigas en el error, ¿no? Claro. El no hacer nada, el estar cómodo, el estar tranquilo, te pudiera llevar al error. Entonces, de alguna manera, Dios ha permitido que la persecución, de alguna u otra manera, como decía ellas, ¿no? A lo mejor se acabó la persecución física, pero siguió habiendo una persecución intelectual, siguió habiendo una persecución dentro de la misma iglesia interna, donde siguieron surgiendo herejías, donde siguió surgiendo gente que no estaba predicando la sana doctrina y a la cual había que enseñar a la iglesia, y había que, entonces, para continuamente que la iglesia esté en esa comunión y en ese con Dios, ¿no? Estar en contacto con Dios. Claro. Pero precisamente ahí termina esta otra etapa y se le conoce ahora como a esta etapa de la iglesia se le conoce como la iglesia imperial o la iglesia del imperio, ¿no? Ya es totalmente. Ya se establece como la religión. Viene una división en ese tiempo, ¿verdad? Donde Roma incluso deja de ser la capital del Imperio Romano y se pasa a una nueva ciudad que es Constantinopla, porque Constantino, con el afán de proteger el cristianismo, dice: me voy a llevar el cristianismo de Roma, porque Roma era muy idólatra, Roma tenía muchas costumbres paganas, y si yo me voy a llevar la religión cristiana de aquí de Roma, y la establece en otra ciudad llamada Constantinopla, ¿no? Y que ahora es Turquía, y con eso vienen otro tipo de cosas, claro. Pero esa es otra etapa de la iglesia, que es la iglesia imperial. Muy interesante, mis hermanos. Vamos rápidamente con unos informes que les va a dar Brenda. Saquen su agenda, apúntenlos por favor y regresamos. Y bueno, ¿qué tal les está pareciendo el tema? Igual, ya saben, pueden compartir, igual si tienen alguna duda, comentario, igual háganoslo saber. Y bueno, solamente para recordarles que martes y miércoles se van a dar reuniones, GAF, grupos en casa, Fuentes, a las 6, 7 y 8 de la noche. Para jóvenes es los miércoles, menores de 20 años a las 7 de la noche, mayores de 20 años a las 8 de la noche. Los días jueves tenemos las reuniones generales a las 7 de la noche. Y asimismo también los días viernes tenemos igual en línea una voz que clama, nuestros tiempos de oración a las 6 de la tarde. Asimismo también los domingos, igual las reuniones generales a las 8 y 10 de la mañana. Y bueno, y les tengo una buena noticia. El 7 de marzo empezamos con nuestras reuniones presenciales los domingos a las 8, 10 y 12 de la mañana. Así es que los esperamos. Y bueno, ya terminado esto, vamos a las conclusiones con Itzel. ¿Tomaron nota, mis hermanos? ¿Ya tienen todo listo para las reuniones? Bueno, pues vamos a
ir a las conclusiones. Está muy interesante el tema. Les pido que por favor se conecten la siguiente semana porque vamos a seguir hablando de este tema. Pero me gustaría ahorita que termináramos con esta pregunta. ¿Qué podemos aprender de estas etapas de la iglesia que vimos? Pues yo creo que hay muchas cosas que aprender, ¿no? A veces podemos ver este tipo de temas y decir, bueno, ¿y eso a mí en qué me funciona, no? O sea, saber todo eso yo qué gano, ¿no? Y yo creo que deberíamos entender que entender la historia, ¿verdad? Nos enseña muchas cosas, ¿verdad? Hay muchas cosas positivas que podemos aprender, hay muchas cosas muy buenas que podemos aprender en cada una de las etapas de la iglesia, pero también hay cosas negativas que nosotros vamos a observar en las diferentes etapas de la iglesia y que creo que nos tienen que instruir a vivir de una manera diferente, ¿verdad? Vemos al apóstol Pablo diciéndole a la iglesia que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es para nuestra enseñanza. O sea, no hay nada, a lo mejor podríamos verlo como simple historia nada más, pero dice Pablo, no, eso es para nuestra enseñanza, es para que podamos aprender de ello. Y lo mismo pasa ahora, ¿no? Al ver la historia de la iglesia, creo que hay mucha enseñanza en esto, hay mucha relevancia. Y lo que veíamos de la primera iglesia, ¿no? Ver una iglesia apasionada por Dios, ver una iglesia que espera el regreso, de Jesús, que está encendida en un fuego, que está haciendo milagros, que está haciendo señales, ¿verdad? Y que nos invita a nosotros a imitar esas conductas, que nos invita a nosotros a buscar a Dios de tal forma que incluso podamos ver a Dios moverse poderosamente, ¿verdad? Yo creo que la iglesia que va a recibir a Jesús es una iglesia que se va a levantar como una iglesia poderosa, ¿verdad? Algunos piensan que como en el libro de Hechos, pero incluso pudiéramos a lo mejor hasta pensar que mejor o más que en Claro. el libro de Hechos, ¿no? Porque por la iglesia por la que viene Jesús, es una iglesia que ya ha sido perfeccionada de alguna manera, ¿no? Entonces, no sé exactamente cómo eso va a pasar, ¿verdad? Pero es algo que tenemos que anhelar y es algo que nos motiva a buscar a Dios, a estar en conexión con Dios, a estar en santidad, porque estamos esperando eso, ¿eh? Podemos aprender de la iglesia perseguida, cómo es una iglesia que a pesar de las diferentes dificultades, a pesar de las diferentes situaciones que está pasando, permanece fiel, no le tiene miedo a las circunstancias, no le tiene miedo a lo que puede pasar porque cree en Jesús, porque le cree a la palabra de Dios y entonces está dispuesta a ir y morir por su Señor. Entonces creo que podemos aprender de eso, ¿no? Y podemos aprender de esta parte de la iglesia imperial, ¿verdad? Que es una iglesia que de alguna manera llega un momento de comodidad, llega un momento de confort, y ese momento de confort pudiera incluso llevarlos a desviarse, a dejar que entren cosas en su vida y que los vayan apartando del camino, que los vayan apartando de lo que Jesús estableció, ¿no? La iglesia. Entonces, creo que de cada iglesia podemos aprender cosas. Gracias. Sí, efectivamente, o sea, tenemos mucho que aprender. El cristianismo histórico es realmente algo que deberemos de todos considerar. Lo deberíamos de considerar todos porque nos ayuda a fortalecer nuestra fe. Porque nuestra fe no está basada en fábulas, no está basada en cuentos, nuestra fe es histórica y está comprobado. Entonces, me recordaba la historia esta del caso de Cristo, ¿no? De Lee Strobel, la persona que se puso a decir, bueno, pues voy a investigar el peso que tiene la historia acerca de Cristo y acabó convencido. Sí. O John Stott, ¿no? En su libro de Cristianismo Básico, que les dice, aún pon a prueba a Dios, aún acércate y pídele que te deje conocerlo y honestamente ve hacia Él, estudia lo que ha sucedido y te vas a dar cuenta de que el cristianismo es real, de que vamos a observar cómo desde la primera iglesia el Señor Jesucristo, como les decía al principio, una sola persona cambió el mundo, literalmente. Una sola persona escoge a 12 y cuánto impacto ha tenido. Y tiene eco hasta el día de hoy, más de 2000 años después. Aprendemos muchísimo, aprendemos de la doctrina, aprendemos de la firmeza de la fe que tenían para resistir esa persecución. Nos refuerza la existencia de Dios.
Fíjate que un punto para hablar de la existencia de Dios es la experiencia cristiana, porque una persona no va a morir por una mentira. Una persona no va a dar su vida por una premisa o por una idea que no tenga sentido. Al contrario, cuando hay una premisa que vale la pena, que es tan real para ti, que es tan firme en ti, vas a dar todo por eso. Así es. Entonces, que una persona haya muerto por el Señor Jesucristo, documentado históricamente en las persecuciones del Imperio Romano hacia los cristianos, nos hace pensar, wow, o sea, al menos por ese punto te debes de poner a pensar, esto es importante, qué impacto y qué real es Dios entre nosotros, ¿no? Entonces aprendemos también que pues a través de la persecución la iglesia es purificada. Así es. Algunos piensan que en el tiempo antes de la venida de Cristo, en el tiempo del Apocalipsis, va a haber un periodo de persecución para que la iglesia sea purificada. En medio de la persecución, la gente seguía hablando de Dios. Cuando la temática era persíguelos y maltrátalos para que no hablen y se arrepientan, hablaban más. Sí, y había crecimiento. Sí. Entonces, wow, ¿no? O sea, es impresionante. Y eso nos enseña aún hasta para este tiempo de pandemia, ¿no? Se me viene ahorita a la mente. En medio del sufrimiento había algo que daba esperanza. Que dicho sea de paso es el tema de Filipenses, ¿no? El gozo, a pesar de las dificultades. O sea, Dios tiene un gozo y nos enseña también, ¿no? Cómo pudieron sufrir, pero al mismo tiempo tener gozo. Y nos hace preguntarnos, ¿no? ¿Qué había en su corazón? ¿Cómo estaba esa revelación de la verdad de Dios? Entonces aprendemos muchísimo acerca de meditar en la historia de la iglesia, del cristianismo histórico. Vemos, vamos a ver, yo me imagino para después, todo el desarrollo. Sí. O la mayor parte que se pueda. Entonces, pues aprendemos muchísimo. Claro. Muchísimas gracias, amigos, de verdad. Está muy interesante el tema. Nuevamente los invitamos a que nos acompañen el siguiente martes a las 9 de la noche. Vamos a seguir hablando de este tema. Y recordemos, mis hermanos, que nosotros, al ser hijos de Dios, pues también esto forma parte de nuestra historia. Cuídense mucho, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, muchas gracias, amigos. Que tengan bonita noche y que Dios les bendiga. Dios les bendiga.